Y de ahí en adelante fue un proceso de santidad. Amén. Fue un proceso donde el Señor siguió limpiándonos, quitando, añadiendo. Y no fue fácil. No fue fácil. A veces uno piensa, ¿verdad?, que cuando uno mira los caminos del Señor, pues todo va a ser color de rosa. Pero realmente, nosotros los cristianos, ¿verdad?, no estamos exentos de pasar por pruebas y tribulaciones. Claro. Siempre van a estar presentes en nuestra vida, con la única gran diferencia, ¿verdad?, que tenemos a nuestro Dios a nuestro lado. A ese Señor que nos fortalece cada día, a ese Señor que renueva nuestras fuerzas, a ese Dios que siempre está ahí para nosotros y nos ha dicho, no temas, porque yo he prometido estar con ustedes todos los días de su vida, hasta el final de los tiempos. Amén. Y tú, los procesos que has pasado ahora, después de haber conocido al Señor, ¿alguna vez tú sientes que te has sentido igual o en esa oscuridad que te sentías antes? ¿O tú entiendes que la luz del mundo está contigo y aunque los problemas, y como tú mismo has dicho, han sido difíciles, han sido grandes? Yo en lo personal conozco algunas de las situaciones, pero ¿tú crees que en tu manera de sentirte, tú has podido sentir la misma oscuridad que sentías antes, o tú has visto que Dios ha proveído una manera de ver las cosas, una solución, aunque tú te sientas inundada de tristezas o problemas, ¿te sientes con esperanza o te sientes, has tenido esa misma sentir? No, jamás. No. Jamás. Es que desde que yo tuve un encuentro con el Señor, Dios quitó esas tinieblas en mí. Y Dios hizo, como dice la palabra, en Él somos criaturas nuevas. Amén. Entonces, pues, por más difíciles, ¿verdad?, que a veces se presenten las situaciones en nuestra vida, o sea, es que es diferente cuando nuestro Dios está a nuestro lado. Amén. Tú ves las cosas diferentes. Sí, definitivamente. Y te hacía esta pregunta por eso mismo, para que las personas que nos escuchan y que nos vean, que no piensen, ¿verdad?, que porque vengan a Cristo o porque estemos en el Señor, todo es color de rosa, que no va a haber problema, que todo se soluciona rapidísimo, un blink of an eye. Esa no es la situación. Yo creo que lo que entendemos es que no importa el problema que sea, sabemos que el que está con nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Eso es que así. No importa la situación que estemos viviendo, siempre Dios proveerá una situación. Hay esperanza. Su palabra nos inspira confianza, su palabra nos da a nosotros el consuelo que necesitamos, su presencia en nuestras vidas de por sí inunda, tú sabes, nuestras vidas de una manera que es incomparable, es indescriptible, literalmente hablando. Claro, tenemos que rendirnos, tenemos que anhelar, ¿verdad?, y leer su palabra, porque es la que al fin y al cabo nos acuerda de quién es Dios. ¿Y qué es lo que Él hace por nosotros? Eso es así. Su palabra es lumbrera nuestro camino. Exactamente. Y en este proceso que tú estás empezaste cuando convertiste al Señor, estás hablando del 2011, hasta la fecha, como tú misma has dicho, has pasado situaciones, has pasado problemas. Me imagino que discusiones en matrimonio siempre hay, porque obviamente eso es normal entre toda pareja. Sí, eso Lo anormal sería no tenerlo. Exactamente. Yo estoy casado, eso puedo decirte, pero situaciones, tienes hijos, mencionaste que tienes hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes y más o menos qué edad tienen ahora? Sí, tengo 2 varones, el mayor Gerald Omar Domínguez, y el mayor tiene 22 años, y el menor tiene 18 años y se llama Julian Domínguez. Hablando, ¿verdad?, ahora, entrando en esta etapa de los hijos, recuerdo que en el 2013, pasé un proceso difícil con mi hijo menor. Pasé un proceso donde él fue diagnosticado con influenza tipo B. Y recuerdo que esa semana, él estuvo toda la semana con fiebre. Y no sabíamos por qué. Lo llevé al doctor y pues el doctor lo que me dijo fue que lo que tenía era como un leve catarro, le dio que le diéramos Tylenol y pues todo estaba bien hasta ese momento. Pero una mañana él despierta y me dice: mami, me duelen las piernas. Y no podía pararse. No podía sostenerse en pie. Y yo le digo a mi esposo: aquí hay algo que no está bien.
aquí hay algo que no está bien, vamos a llevarlo al doctor porque hay algo que no está bien. Y el nene pues gritaba del dolor, literalmente. Y me decía, me repetía eso, no siento mis piernas, no siento mis piernas. Y pues lo llevamos al pediatra, le hicieron las pruebas y ahí en el pediatra nos dijeron que era influenza tipo B, pero que ya estaba estaba avanzada y que teníamos que llevarlo al hospital de Tampa, al San Joseph, creo que se llama ese hospital, que ese era un hospital para niños. Y llegamos hasta allá y cuando llegamos hasta allá que le hacen análisis, que le hacen pruebas de sangre y todo eso, nos dicen que ya sus riñones ya estaban colapsando. Entonces, pues imagínate cuando te dan una noticia así. Y para colmo, al día después a mí me da lo mismo, que yo caigo de cama. Pero yo creo que fue hasta peor que el COVID, diría yo, porque fue algo horrible, Debbie. Yo no me podía ni parar de la cama. Y yo sentía un dolor en los huesos. Bueno, me dolía hasta de pararme para ir para el baño. Y me imagino que el nene te lo habían dejado hospitalizado. Sí, a él lo hospitalizaron. Y mi esposo y mi suegra se quedaron con él porque yo no podía estar con él porque yo estaba grave. En la misma situación. Wow. Y yo recuerdo que yo ahí en esa cama, aunque yo me sentía fatal como me estaba sintiendo, yo ahí acostada en esa cama, yo lo único que hacía era clamar por mi hijo. Y clamar por mi hijo. Y recuerdo que para ese momento levantamos, ¿verdad? Un clamor. Y me acuerdo que las hermanas de la iglesia y toda la congregación estaban orando por nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios es un Dios que siempre está atento a nuestro clamor. Sí. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Pues él fue mejorando. Y no estoy segura si al día siguiente o 2 días después, cuando trajeron los análisis, pues todo estaba mejor. Él empezó a caminar y pues poco a poco pues empezó a mejorar. Pero fue una prueba difícil, ¿verdad? Porque cuando le pasan a uno las cosas, pues uno como que, pues es con uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando te tocan un hijo, ¿verdad? Pues ya eso entramos ya a un nivel más profundo. A un nivel más profundo, exacto. Sí. Y el hecho de que tú no podías estar ahí, yo me imagino la falta de como que de potencia, ¿no? Que uno diría, no, yo no puedo estar ahí. Pero yo lo estoy viendo también de la manera de que Dios te dice, tú no estás en control, estoy yo. Eso es así. Cuando nosotros no podemos tener control de nada, uh-huh. Es como que Dios nos abre los ojos y esto no es por ti, esto es por mí, porque yo soy el que estoy. Eso es así. Wow. Pues una vez más el Señor nos recordó que Él estuvo en control. Uh-huh. Y pues para la gloria de Dios mi hijo se mejoró. Gloria a Dios. Gracias a Dios y pues hoy por hoy pues está bien, está sano. Amen. Gracias al Señor. Sé que tienes la sanidad de que tu hijo recibió. Bendito sea el Señor y lo podemos ver hoy día, un joven guapo ahí, castigador, como digo yo, perseverando también en el Señor. Bendito sea, podemos saber que Dios pues es un Dios sanador también, que sea que lo haga a través de la ciencia, a través de un milagro sobrenatural, porque el simple hecho de que los riñones estaban dejando de funcionar, eso es un milagro, sea a través de la ciencia que Dios se manifestó, ¿verdad? O a través de lo hubiera hecho Él, que ni hubiera necesitado la ciencia. Pero yo creo que Dios nos permite, como veníamos hablando, que pasemos por un proceso para que en todo Él sea glorificado y entendamos que no dependemos de nosotros, sino de Él. De que todo se puede hacer, uh-huh. pero que Él es el último y la primera y última palabra la tiene Él. Así es. Él es el Dios que tiene la última palabra. Yes. Eso es así. Eso es así. Yo aprendí y he aprendido esto últimamente, que no es que tenga la última palabra, Él tiene la palabra. Yo a veces digo, wow, Señor, no es que tú tengas la última palabra, es que tú tienes la palabra. Lo que pasa es que a veces uh-huh. nos olvidamos y vamos a Él a última instancia o nos acordamos a última instancia, pero Él tiene la palabra porque solamente con que Él la diga es hecha, ¿verdad? Así que... Eso es así. Siguiendo con el tema de los hijos, Debbie, en el 2017... tanto mi esposo como yo pasamos por una prueba muy fuerte en nuestra vida que nos hizo tambalear nuestra fe. Y fue con mi hijo mayor, con mi hijo Gerald.
mi hijo Gerald, con apenas 16 años, él cayó en una depresión bien severa. En una depresión tan y tan severa que estuvo hospitalizado casi 3 meses. Para mí esa temporada fue una temporada bien difícil. Bien difícil, pero a la misma vez fue una temporada donde yo pude ver la mano de Dios de una manera tan y tan sobrenatural en nuestras vidas. Que siempre recuerdo esta temporada no como un momento triste, sino como un momento en donde Dios se glorificó tanto y tanto, y cada día vivo tan agradecida por eso, que no pasa ni un día que yo le dé gracias al Señor. Gloria a Dios. Porque cuando yo veo a mi hijo de pie, es uno y mil motivos para glorificar el nombre de Cristo. Amén. En el 2017 diagnostican a mi hijo con una depresión bien severa. Tan severa que lo llevó a un estado catatónico. Un estado catatónico es un estado donde la persona, donde el ser humano no tiene control de él mismo, sino que todo su sistema se altera. Él dejó de comer, él llegó a pesar 80 libras. Fueron muchos diagnósticos que nos dieron a la misma vez. Diagnósticos que yo nunca recibí. Amén. Él estuvo mitad del tiempo en la unidad mental y mitad del tiempo en la unidad pediátrica, porque como él dejó de comer, literalmente ahí en el hospital, mi hijo fue, yo digo, como conejillo de India, porque de cuánto medicamento había, trataron con él. Y él pues no mejoraba. No respondía. Era lo contrario. Él seguía empeorándose. A tal punto, ¿verdad?, que él llegó a estar pues postrado en una cama. Él no tenía control de sus movimientos. Su mente, ¿verdad? Su mente dio lo que le dicen un breakdown. Su mente dio shutdown. Y pues él no respondía. Él no respondía. Hasta su habla se fue, hasta el habla. Fue un retroceso. Sí, fue en retroceso. Hasta su habla se afectó, sus movimientos corporales. Fueron muchas cosas, muchas cosas. Y recuerdo que muchas veces cuando íbamos al hospital a visitarlo, yo salía de ese hospital. Era horrible. Era horrible, porque a veces cuando uno iba a visitarlo pensaba que él estaba mejor, pues se encontraba con un panorama completamente diferente. Y pues a veces cuando yo salía de ese hospital, pues era horrible. O sea, yo salía y yo, desde el camino del hospital a mi casa, era todo el camino llorando. Y yo decía, Dios mío, Señor, esto está fuerte. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero humanamente, pues llegó a un punto que yo le dije al Señor, no sé por qué esto está pasando, porque es que a veces es inevitable, ¿verdad?, que venga esta pregunta, el decirle el por qué. A veces es inevitable, porque somos humanos. Y yo le decía, o sea, ¿por qué esta situación? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué esto no me pasa a mí? ¿Por qué le tiene que pasar a él? Porque uno como madre, ¿verdad?, piensa de esa manera. ¿Por qué estas cosas no nos pasan a nosotros? ¿Y por qué mi hijo tiene que estar pasando por esta situación? Cuando mi hijo tiene una vida por delante, Señor, ¿qué va a ser de su futuro? Ahora mismo el futuro se ve incierto. Yo no veía ningún tipo de esperanza, porque como te dije, cada vez que lo íbamos a visitar, él estaba peor. Él estaba peor. Era horrible. Era una situación bien difícil. Era muy fuerte. Pero a pesar de todo eso, yo digo que desde el primer día el Señor estuvo en control. Amén. Desde ese primer día. Yo recuerdo
nunca se me olvida esto, que el Señor ponía los momentos precisos para interceder entre mi esposo y yo. Ponía la hora específica, los momentos específicos y las oraciones específicas también. Porque era una batalla espiritual tan y tan grande, Debbie, que nosotros sentíamos que lo que se estaba lidiando a nuestro alrededor era tan y tan fuerte. Era tan y tan fuerte que, o sea, que nosotros pudimos entender que de la única manera que podíamos vencer esa batalla era de rodillas y era intercediendo, ¿verdad? Y poniendo todo en las manos del Señor. El Señor nos levantaba de madrugada en horas en específicas para interceder. Habían ciertas ocasiones que también yo digo, el Señor se encargaba todo el tiempo de hablarnos. Y me imagino, como tú misma decías, perdón, que te levantaba a interceder, pero que tú te preguntabas por qué. Y a veces, como dice la palabra muy bien, dice que a veces no sabemos ni cómo interceder, pero el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra es tan verdadera, porque a veces nosotros no sabemos ni pedir como conviene. Pero el mismo Espíritu se encarga de que esas oraciones salgan, ¿verdad? De que esa intercesión, ¿verdad? Sea la intercesión adecuada, ¿verdad? ¿Por qué debemos orar? Y mucho antes de que todo esto pasara con mi hijo, yo me acuerdo que yo tuve 2 sueños. Y a mí el Señor se me revela muchas veces por sueños. Yo no soy de soñar. Pero cuando yo sueño, yo sé que son sueños de parte del Señor. Prestas atención. Sí. Y en 2 ocasiones, Dios me mostró, y fueron en 2 sueños diferentes. Yo soñé con serpientes negras. Y pues, de cierta manera, yo sé que era el Señor alertándome, ¿verdad? De lo que venía. Ya, pues, cuando estábamos en ese proceso, como te comenté, Dios ponía, ¿verdad?, las horas en específico, por qué debíamos orar, el por qué debíamos orar, todo. Pero era tan y tan difícil la situación que a veces, pues, uno pues llega la frustración, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, pero estamos orando, estamos haciendo nuestra parte, Señor, pero ¿y la tuya, verdad? Porque estamos creyendo, estamos confiando, Pero recuerdo que mi esposo me dice, ¿sabes qué? En cierto momento, cuando él estaba intercediendo y estaba orando al Señor, el Señor le habló y le dijo estas palabras el Señor. Le dijo estas palabras a mi esposo. Le dijo, en medio de tu impotencia es que va a venir la dependencia. Y cuando él me dijo esas palabras, mi poder se perfecciona en tu exactamente. Cuando él me dijo esas palabras, sentimos, ¿verdad?, como literalmente también como que algo se desprendió y nuestra oración cambió. Amén. En vez de ser una oración de quejarse, ¿verdad?, decir, Señor, ¿por qué no haces algo? Bien. Fue una oración que cambió para una oración de fe. Amén. O sea, desde nuestra perspectiva de la fe. Amén. Y comenzamos a orar así, ¿verdad? Porque sabemos que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Amén. Y aunque nuestros ojos en esos momentos no estaban viendo esa sanidad que tanto estábamos orando, pero la declarábamos por fe. La esperaban. Y la oración cambió. Amén. La oración cambió. Recuerdo una madrugada cuando mi esposo sale para su trabajo, que yo me quedo sola, y esa madrugada yo estaba orando. Yo sentí como literalmente, a mí me movieron la cama. A mí me movieron la cama. Y yo recuerdo que yo me puse de rodillas. Y yo hablé y yo dije, aquí tú no tienes parte ni suerte. Y yo comencé a orar. Pero comencé a orar y a clamar intensamente. Y Debbie, yo sentí literalmente que lo que estaba alrededor era una oscuridad. Pero que cuando yo empecé a interceder,
yo sentí como todo eso retrocedió. Amén. Gloria a Dios. Y nuestra oración cambió, ¿verdad? Nuestra oración cambió. Y en medio de esa impotencia vino la dependencia. Y ya casi se iban a cumplir 3 meses de mi hijo haber estado en el hospital cuando así vimos, ¿verdad? Vimos cómo la situación comenzó a cambiar. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Vimos como todo dio un giro de 180 grados. Si el panorama empezó a girar a como Dios empezó a obrar. Eso es así. Contrario a lo que los médicos hablaban. Eso es así. Nunca se me olvida que los médicos nos reunieron un cierta ocasión en un cuartito ahí en el hospital y nos dijeron, mira mamá, mira papá, ya aquí no se puede hacer más nada. Lo querían trasladar para otro hospital, hacerle una incisión en su estómago para de ahí empezar a alimentarlo por ahí y trasladarlo a un hospital en Orlando que nos iba a quedar súper más lejos. Y yo me acuerdo, y mi esposo y yo nos mirábamos, tú sabes, era como que los médicos podían haber estado hablando, pero lo que nosotros estábamos creyendo era otra cosa. Amén. Entonces, después que tuvimos esa reunión, no sé cuánto tiempo más pasó después, pero yo sé que como te dije, después las cosas dieron un cambio de 180 grados. Él empezó a mejorar, él empezó a comer, él empezó a pedir su guitarra y empezó a tocar en el cuarto. Él empezó, bueno, eso fue la mano de Dios, de verdad. Amén. La mano de Dios, y sabíamos que teníamos un ejército que nos estaba apoyando en oración. Amén. Habían, y esto pues no lo digo por alardear, pero había gente hasta en Israel orando por él. Gloria a Dios. Había muchos ministerios que estaban orando por él, nuestra iglesia estaba orando por él. Y pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Mi hijo pudo salir de ese estado catatónico y para la gloria de Dios está de pie, Amén. Está sano, no ha vuelto a tocar un hospital, Gloria no ha al vuelto Señor. a tener ni una sola, ¿cómo se dice? Crisis. No ha vuelto a tener otra crisis, Ataque de nada, bien. gracias al Señor. Aleluya. Y después que tuvimos esa situación con él, ¿verdad? Años después, como no sé, 1, 2, 3 años después, nuestra iglesia tuvo como un get together, eran como 3 iglesias diferentes, y iba a tener un culto especial en la iglesia El Calvario en Orlando. Ese día, yo recuerdo que le dije a mi esposo, oye, me hubiese gustado haber podido ir a ese servicio. Y yo estaba así todo el día, como que quería ir, pero pues no podía porque al otro día nos teníamos que levantar temprano y pues era imposible. La cuestión es que ese día iba a estar este predicador, él se llama Nehemías Santiago. Y el Señor lo usa mucho a él con el don de profecía. Pues, ¿qué pasa? Ese día yo estaba en la cama con mi esposo y le digo, vuelvo y le comento a mi esposo, me hubiese gustado haber podido ir al servicio. Y mi esposo me dice, estate tranquila, que si Dios nos tiene que decir algo, Dios puede usar lo que sea, Amén. Dios puede usar lo que sea para hablarnos, y si tiene que mencionar el nombre de Gerald, él lo va a mencionar. Porque en esos momentos pues estábamos pasando ciertas situaciones también con él. Pues, y si Dios nos tiene que hablar, pues Dios nos va a hablar. Y yo pues me quedé tranquila. Debbie, no pasó ni un minuto. No pasó ni un minuto cuando entró un texto a mi esposo. Y era el que era pastor de nosotros para ese entonces. Le envió un texto a mi esposo diciéndole que el profeta había dado una palabra para nuestra familia y que habló sobre mi hijo Gerald, que tenía llamado. Habló que aunque las tinieblas se quisieron levantar,
Dios estuvo ahí en ese hospital y habían ángeles cubriéndole en ese hospital para ese momento. Amén. Y que mi hijo tenía un llamado. Gloria a Dios. Ok, eso pasó. Como 6 meses después, ese mismo profeta fue a nuestra iglesia. Era una vigilia, un viernes. Y da la casualidad que a nosotros nos tocaba ministrar también ese día y estábamos en el altar. Y estábamos los 3 en el altar. Estaba mi esposo, estaba yo y estaba mi hijo. Pues al profeta le dieron su parte, le empezó a ministrar. Y estábamos todos ahí, pues, en la administración. Cuando de momento, nuevamente, y te digo, mi hijo estaba con su guitarra, pero mi hijo estaba como que en una esquina, como que nadie lo veía ahí. Y esa esquina estaba oscura, que yo no sé cómo él lo vio. Que Dios lo vio. Pero el profeta nuevamente le dice, muchacho, tú que estás allí, ven acá. ¿Y dónde están tus papás? Y yo me quedé así como en shock, yo no sabía ni cómo reaccionar, porque yo dije, no es posible, Dios mío. Vuelve y le da palabra. Y nos llama, ¿dónde están tus papás? Nadie te quiere. Nadie te quiere. Entonces, porque mi esposo y yo nos quedamos así en shock, paralizados. Pues entonces pasamos, estuvimos ahí al lado de él y mira, nuevamente... Qué cómico que tú dices eso, Cintia. Yo creo que aquí cabe algo que a veces oramos, pero no esperamos que Dios conteste. Eso es así. Porque tú 3 o 5 meses antes estabas en tu cama anhelando haber ido allí, ¿verdad? Y entonces Dios no te permitió en ese momento, pero luego Dios te habla acá y tú estabas que no querías creerlo. A veces nos pasa así, qué cosa. Eso es así, eso es así. Pues el profeta lo llama, ¿verdad? Y le dice, empezó a darle palabra a él. Pero esta vez fue con más detalle. Esta vez le dijo, no, que desde que estabas en el vientre de tu madre te separé. Y por eso es que el enemigo se ha querido interponer tanto porque tú tienes un llamado. Amén. Le ungió sus manos. Gloria a Dios. Dijo, voy a ungir tus manos y por el bolígrafo que vas a tener en tus manos porque vas a escribir salmos para Dios. Amén. Le dijo que todo lo que había pasado, que todo por lo que él había pasado, que el enemigo, o sea, que lo que el enemigo quería era acabar con su vida. Y sabemos que a las personas que tienen llamado, ¿verdad? Pues sabemos que el enemigo siempre se va a interponer. Uh-huh. Que el enemigo siempre, pues sabemos que va a hacer su parte para que ese llamado no se cumpla, ¿verdad? Claro. Eso yo lo tengo más que claro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos a quién le servimos, ¿verdad? Amén. Nosotros sabemos al Dios a quien le hemos servido, y si Él lo ha dicho, porque ha salido de su boca, y si Él lo ha dicho, Él no es hijo de hombre para mentir y tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Y la palabra que siempre me sostuvo a través de este proceso de mi hijo fue la palabra que está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Esa fue la palabra que a mí me sostuvo en todo el proceso con mi hijo. Cierta mañana, cuando él estuvo en el hospital, hubo una mañana que fue una de las mañanas donde yo no encontraba ni cómo levantarme ese día. Porque yo me sentía tan drenada, yo me sentía tan y tan cargada, yo me sentía tan triste, porque era como una tristeza también. Pero yo digo que Dios escoge esos momentos para dejarnos saber que Él está presente. Amén. Dios está ahí. Amén. Y yo quiero leerles el Salmo 34. Amén. Este salmo, esa mañana que te digo que no encontraba ni fuerzas cómo levantarme, porque era tan fuerte lo que estábamos viviendo. Recuerdo que me entra un texto a mi teléfono y era mi suegra. Y mi suegra me envió este salmo. Y este salmo para mí fue como un bálsamo para mi vida. Amén. En esos momentos. Amén.
Y yo te puedo testificar esto porque mientras yo iba leyendo este salmo, mientras yo iba recitando este salmo, yo escuchaba aquí en mi oído la voz de Dios. Era como si la voz de Dios me estaba leyendo el salmo. Qué lindo. Yo sentía esa voz ahí. Era una voz tan y tan fuerte. Era una voz como de trueno. Wow. Porque yo no lo puedo describir de otra manera. Yo sentía esa voz de trueno aquí en el oído. Como mientras yo iba diciendo el salmo, mientras yo lo estaba leyendo, pero no era mi voz, era la voz del Dios. Amén. Era la voz del Señor porque yo la sentía aquí. Y yo quiero leerle este salmo porque este es mi salmo favorito. Este salmo yo lo he hecho tan presente en mi vida y yo creo que cada vez que puedo vuelvo y lo leo y vuelvo y me habla diferente. Yes. Porque la palabra de Dios es así. Tú la puedes leer una vez, pero tú vuelves y la lees y vuelve y te habla. Te puede hablar de diferentes maneras, ¿verdad? Yes. Porque así es el Señor. Amen. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Amén. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Amén. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén, gloria a Dios. Lo mismo que hablábamos, Cintia, de cómo Dios escucha cuando nuestro corazón, ¿verdad?, se vuelve hacia Él, se humilla ante Él, como Dios restaura, como Dios santifica, como Dios quita, pone, como Dios sana. Y si hay algo que podemos entender nosotros como cristianos, ¿verdad? Y es lo que nos gustaría que otros cristianos supieran o se recordaran, y los que no conocen del Señor también, que Dios es un Dios restaurador. Amén. Un Dios salvador. Él no solamente te quiere salvar, también te quiere restaurar. Si has sido salvo, estás descarriado, o tal vez en este momento estás pasando un proceso, Dios es un Dios sanador. Dios es un Dios proveedor. ¿Okay? Dios es el todo en nuestras vidas. Así que no importa la situación que tú estés empezando ahora mismo, la hermana Cintia acaba de compartir su testimonio de cómo fue tan fuerte su juventud por el divorcio de sus padres, después fuerte por la situación en el matrimonio, luego que viene el Señor que está restaurado su matrimonio, la situación con sus hijos, y cómo ya después de todo esto Dios ha obrado, porque sabemos que ha sido la mano de Dios que te guardó. Amén. Como tú misma has dicho, que te puso ese sentir y ese deseo. Tal vez tú estás en tu casa o estás en tu trabajo, estás en algún lugar en este momento clamando de esa manera, con esa angustia por la situación que tú estás viviendo. Dios te escucha. Como decía en el Salmo 34, Él clama al justo y Jehová le contestará. Amén. Así que creo que ha sido una bendición para todos nosotros este testimonio. Gracias por tener la valentía
de compartirlo, te bendecimos y quería también recordar que tú dijiste que cuando tú entraste a la iglesia, cuando entraste por primera vez, ese fin de semana de resurrección, Dios te había dado una visión, ¿verdad? Yes. Mientras que cantaban y adoraban. Sí. ¿En qué hoy día tú le sirves al Señor? ¿Cuál es el ministerio? Públicamente hablamos porque hablaste de la intercesión y yo entiendo y creo que pues Dios te ha llamado en esa área también, pero ¿en qué área tú hoy día sirves en la congregación, en el ministerio? Y tu esposo también, pero ese es el testimonio de él. Sí. Y tu hijo también, pero ese es el testimonio de ellos. Te estoy hablando de ti. ¿Que la visión que Dios te dio se cumplió? ¿Vino a pasado o todavía no se cumple? No, esa visión se cumplió. Así que Esa visión se cumplió porque hoy por hoy, ¿verdad? Puedo decir que pertenezco al equipo de alabanza de aquí de la iglesia ICC. Y para mí así es más que un privilegio amén. adorar a mi Señor, porque lo adoro desde el agradecimiento. Amén. Le alabo por la perspectiva del agradecimiento y por tanto, por sus bondades, por sus proezas, por sus milagros, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque a pesar de que nosotros podamos ser infieles, Él permanece fiel. Amén. Él es fiel. Él es fiel y nunca me cansaré de exaltar su nombre, como empieza este salmo, ¿verdad? Alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mis labios. Y eso lo tengo muy presente, Debbie. Este caminar no es fácil. Este caminar en el Señor no es fácil. Este caminar, nuestra fe va a ser probada. En este caminar van a haber pruebas, tribulaciones. Pero el Señor nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Hay un salmo que me viene a mente también mucho, que se los dejo también aquí, que dice, bendice alma mía a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Hay momentos que nosotros tenemos que decirle a nuestra alma. Oh, sí. Como dijo el salmista. Muchas veces. Sí, muchísimas veces. Alma mía Jehová. Yo personalmente a veces me hablo hasta en el espejo y digo, bendice. En el momento de prueba que esté pasando, a veces acordarme que mi alma va a bendecirte, Jehová. Amén. En todo tiempo, sea en momentos difíciles, en momentos bonitos, agradecerle por lo que Él ha hecho, por lo que hace, pero por lo que hará, porque tenemos la fe de lo que Él hará. Eso es ¿verdad? Así que gloria a Dios por eso. Algo que quieras hablar, algo más que quieras para cerrar el podcast y este testimonio, este tiempo. Sí, nada, exhortar, ¿verdad?, a las personas que van a sacar tiempo para ver este testimonio, de que no importa por lo que tú estés pasando, no importa cuán difícil sea la situación que tú estés viviendo, sea con tus hijos, sea en el matrimonio, sea la situación que sea una situación económica, familiar, no sé en qué estado te encuentres ahora. Yo lo único que te puedo decir es que pongas tu mirada en el Señor. La palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y si nuestra fe está puesta y anclada en Él, el Señor no es un Dios que avergüenza. Amén. Porque el Señor siempre está atento a la voz de nuestro clamor. Muy importante eso. El Señor es tu fortaleza, es tu guardador. Así que hacia adelante, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Cintia, por compartir tu testimonio y bendiciones para todos. Bendiciones.